muy recientemente y esto se ha hecho. Esto tiene implicaciones ya. Y tiene tantas implicaciones que yo antes de venir aquí participé precisamente en el Congreso en una discusión de una comisión de trabajo de la Cámara de los Diputados, en donde estaba un representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de mi país. Esa Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hasta antes de esta reforma, no podía, estaba impedida, aunque quisiera, a abordar quejas sobre violación de derechos laborales. Tampoco podía hacerlo en materia electoral. Hoy lo hará. Ahí ya están las implicaciones. El primer asunto, entonces, que quiero señalar es que en México hemos procurado y buscado, sin que sea la panacea, de que sea a través de las legislaciones, de la incorporación de instrumentos de carácter nacional e internacional, cómo revertir una situación que me van a perdonar, pero en la que yo voy a centrar mi exposición, porque es la acuciosidad que vivimos hoy en mi país y que tiene que ver con la vida y las consecuentes garantías y el ejercicio de otros derechos. De tal suerte que eso es importante, porque hoy se podrá hacer el reclamo en el instrumento máximo de nuestro país, que es la Constitución y los ordenamientos derivados de él. Y organismos como la Comisión Nacional tendrán hoy competencia, y en ese sentido, lo sabemos, agotando, recorreremos a las instancias de carácter internacional. Pero entonces tiene que ver con eso que para nosotros, digo, nos parece acucioso, y que lo traduzco en cifras. De 2000 a la fecha, 102 periodistas han sido asesinados en México. Esto es, si hacemos promedio, es más de uno mensual. Periodistas varones, periodistas mujeres. 13 periodistas hoy se encuentran desaparecidos, muy probablemente muertos. Tan solo en el sexenio del señor Felipe Calderón Hinojosa han perdido la vida 59 comunicadores. Tan solo en lo que va de este año, de 2011, 8 periodistas han sido asesinados. Y me temo, cuando yo salía para acá, la corresponsal de Reporteros Sin Fronteras en México tenía noticia de que estaba desaparecido desde hace 2 días un periodista más en el sureste mexicano, un periodista veracruzano. De tal suerte que eso tiene que ver, desde luego, con los derechos humanos. Eso tiene que ver con implicaciones y consecuencias del ejercicio de los derechos humanos. Me perdonan si yo no teorizo. Nuestra realidad es acuciosísima. Vengo a intercambiar la experiencia de un gremio periodístico que hoy ha sido calificado como una profesión del primer y alto riesgo en el país y quizás en América Latina. Esos derechos humanos pasan por la desaparición en mi país, por la muerte de más de 50,000 mexicanos en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Más de 50,000 ciudadanos de diferentes estratos, hombres, mujeres, ancianos y niños, que han sido acribillados sin que hoy el Estado mexicano dé cuenta de por qué fueron acribillados, dé cuenta de por qué han perdido la vida. Desde luego, muchos pensamos que esa guerra que ha implementado el señor Felipe Calderón es una guerra que los mexicanos no queremos. Es una guerra que los mexicanos no deseamos y no pedimos. Es una guerra que se inscribe en el contexto, en las acciones del gobierno estadounidense, que impone decisiones en la cúpula del gobierno panista de Felipe Calderón Hinojosa. Decimos nosotros que no sabemos dónde están las investigaciones, y esos son derechos humanos, de esas más de 50,000 personas. Hoy no sabemos por qué fueron asesinadas. La piedra común, me parece, en toda América Latina, en México lo es que se trataban de narcotraficantes, que nos demuestren que eran así.
y que nos digan dónde están los debidos procesos para culpabilizarlos de lo que se les acusa. Hoy no existe. Se le ha pedido en reiteradas veces, de diversas maneras, al Ejecutivo Federal que dé cuentas y que a través de las dependencias correspondientes diga dónde están los debidos procesos. En esas muertes, en Ciudad Juárez tan solo están registrados, por si hiciera falta decirlo, el asunto de género, más de 800 mujeres. Ahí está el feminicidio. Ahí está también el sector de las mujeres, que yo decía es transversal en esto. Pero también han muerto estudiantes, campesinos, niños. Y si nos referimos solamente al asunto del gremio periodístico, yo tendría que decir que hace 15 días, 2 periodistas de la revista Contralínea, una y otra ex reportera, ex trabajadora de Televisa, que son Marcela Yarse y Rocío González Trápaga, fueron asesinadas. Y yo tendría que decir, por la implicación del crimen, según las autoridades, eso es feminicidio. Las encontraron desnudas, a una de ellas violada y torturadas. Es una seña más, es una muestra más de la descomposición que ocurre en mi país. Es una muestra más de circunstancias que habré de narrar a donde quiero yo llegar. Pero quiero decir entonces, en el aspecto de este contexto que estoy dando, también tengo que señalar lo que corresponde precisamente a la libertad de expresión. Está atravesada por estos derechos. Una libertad de expresión ninguneada desde el Estado. Una libertad de expresión que está siendo atacada desde los empresarios. Desde el Estado, porque no se procura ni interesa, no importa una política de comunicación, una política de acción que tiene que ver con la libertad de expresión. De lo que se trata es del manejo desde el Estado de políticas para posicionar las acciones de gobierno, no las acciones que tiendan a la comunicación como un proceso de reivindicación y de participación social. Y tiene que ver con los empresarios, muchísimo. En México es sabido que la política, y la decía muy gráficamente un hombre que sabe, un funcionario y diputado precisamente del Partido Acción Nacional, decía que la agenda, es Javier Corral, diputado, hoy diputado, ha sido senador, decía que la agenda en materia de acciones de la cotidianidad en México la dictan las 2 cadenas televisoras. Algo ha de saber el legislador, presidente de la Comisión de Radio y Televisión del Senado mexicano y diputado, algo ha de saber, que decía que la agenda de los trabajos políticos y de la cotidianidad en México la dictan las televisoras. Hoy mismo esas televisoras están procurando, a través de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, dar marcha atrás a un proceso en el cual, de carácter electoral, se obligaba a los partidos políticos a no comprar propaganda. Estas televisoras han hecho todo lo necesario para doblegar al órgano regulador y lo están consiguiendo para que se revierta esta decisión. Tiene que ver, desde luego, un asunto con los derechos que tienen los ciudadanos a saber y a conocer de 2 cosas. Una, cómo se gasta su dinero, que es dinero público, y la otra, el derecho que tienen a estar debidamente informados. Esto tampoco está ocurriendo en México. Quiero decirles que en este marco y en este proceso, ese gremio periodístico
desde luego está aquejado y ha acudido y lo está haciendo a través de la organización incipiente, y lo está haciendo a través de la solidaridad internacional, y lo está haciendo a través de la incorporación de recursos, y lo está haciendo a través de la suma de intereses del gremio periodístico con los demás gremios.